Muchísimas gracias por continuar con Uno más Uno. Aquí tenemos a nuestro invitado de lujo del día de hoy, a don Isidoro Santana. Él es economista, profesor universitario, investigador, autor de estudios importantes y un pasado funcionario gubernamental también. Lo hemos invitado porque ustedes saben que los temas económicos están a la orden del día. Ayer se conoció el informe que en la víspera dio a conocer el Banco Central sobre el comportamiento de la economía. Y es un informe halagador. Sí. Dice que la inflación se está reduciendo, está controlada y la economía está creciendo. ¿Cuál es su lectura de estos datos que ha dado el Banco Central? En realidad, eso ya lo sabíamos. Es decir, este informe llega en un momento en que casi todo lo que dice ya de alguna manera se había venido adelantando con fracciones decimales, ¿no? Pero es así. Sí, la economía dominicana venía y viene creciendo de manera más o menos bien, excepto un bache el año pasado, el año anterior, el 2023, que el crecimiento fue víctima de la política restrictiva de tasa de interés alta y control del gasto público. Pero volvió a crecer a lo que se puede considerar un ritmo normal. Un ritmo normal aquí en República Dominicana es un 5 y 5 algo por ciento. Lo mismo que la inflación. Aquí tuvimos, como tuvimos en el mundo entero, alta inflación en los años post-pandémicos, por las cosas que se habían tenido que hacer para hacerle frente a la pandemia, pero después se comenzó a controlar la inflación y terminamos este año con una inflación relativamente baja. Y en parte mucho tiene que ver también el hecho de que los precios de los combustibles se hayan mantenido bastante bajo control. En realidad, macroeconómicamente la República Dominicana es un país privilegiado, el más privilegiado de América Latina, vamos a ser francos, porque eso es así. ¿Eso por qué? Eso es algo que casi nadie ha podido buscarle una explicación. Lo han calificado de milagro algunos medios internacionales. Sí, pero para los extranjeros, economistas del mundo, de todos los organismos internacionales, tratan de entender por qué la República Dominicana tiene un desempeño tan positivo siempre, sin haber hecho los esfuerzos que se supone hacen los países para desarrollarse. Bueno, pero el caso es que sí ocurre. Economistas de los organismos internacionales y dominicanos también, incluso del propio gobierno. Eso es así. Acá el problema dominicano es que el crecimiento va dejando una estela de insatisfacción en el sentido de ver que la economía crece mucho, pero los problemas no se resuelven. Los problemas siguen igual. Aquí mantenemos problemas que arrastramos por décadas. El energético, por ejemplo. Sí, el energético. Y no hay otros que se van agregando. Ustedes hablaban hace un momento del problema del tránsito. Eso, agravado a nivel Dios. Que se van agravando. Problemas relacionados, por ejemplo, con la convivencia, con la inseguridad. La educación vive patinando casi siempre en el mismo lugar. Sí, mira, yo fui a China hará cerca de 20 años, la primera vez que me tocó ir. Y cuando uno iba por calles o por carreteras, por autopistas de ese país o por trenes, que ya había, aunque no tanto, pero el comentario entre los que podíamos hablar era, oye, pero aquí el crecimiento sí se nota y se siente. Es decir, y mira que República Dominicana mantenía ritmos de crecimiento más o menos parecidos a los de China.
como lo tiene. Este año pasado, República Dominicana, el producto creció 5%, el de China 5% también. Es decir, crecieron iguales. Pero allá esas cosas se siente, se ve, se nota, se ve el cambio. Nada más miren lo que acaba de ocurrir en términos tecnológicos con lo de la inteligencia artificial. Es decir, allá cuando se producen esos niveles de crecimiento, se percibe claramente a través de múltiples manifestaciones de la vida. Aquí el problema es que el crecimiento va dejando las cosas iguales. Aquí lo único que tú notas es que tienes más torres de apartamento y más jipetas. Pero fuera de eso no hay mayores cambios. ¿Y qué podemos hacer para, porque ese es un tema que es recurrente en los análisis, qué podemos hacer para reducir esa desigualdad que hay en la distribución del ingreso? Mira, eso es un tema que también es motivo de muchísimas discusiones y aquí se han hecho muchísimos estudios. Cada economista podrá tener sus puntos de vista. América Latina tiene un serio problema de informalidad en los mercados, comenzando por el mercado laboral. Y la República Dominicana es uno de los casos más pronunciados de eso. Eso no es algo que uno pueda decir la receta, hay que hacer esto y saber que eso va a ser la solución. También tenemos serio problema de bajos salarios para el que está en el sector formal, que lo cual de alguna manera también se manifiesta en bajos ingresos para el que está en el informal. Pero para mí, toda la vida yo he visto y he insistido, quizás no he convencido a mucha gente, de que el problema fundamental de la sociedad dominicana es la incapacidad para poner de relieve lo público y concentrarse nada más que en lo privado. Porque cuando vemos las jipetas que hay en la calle, cuando vemos los apartamentos, las plazas comerciales, en realidad aquí vemos que en la sociedad dominicana hay muchas cosas que son las mismas que existen en sociedades ricas. Pero cuando nos vamos a lo público, cuando vamos a la escuela, al hospital, a las calles, a los caminos, al agua, a la seguridad ciudadana, entonces ahí vemos que estamos en un lugar extremadamente precario, comparado no con ningún país desarrollado, sino con los países más atrasados del mundo. Bueno, es que el Estado se ha achicado en la práctica. En términos numéricos tal vez es tan grande, pero en términos de recursos. Pero lo público hay que financiarlo, lo público claro, cuesta y hay que pagarlo. Sí. Pero lo que no deberíamos es olvidarnos de eso, porque eso sí es fundamental para los fines de mejorar las condiciones de vida de la población. Eso es así. Ya. Y bueno, aquí no hay ningún partido que esté planteando crear un Estado más fuerte. La discusión política aquí no plantea eso, es al revés. Somos subalternos de lo que plantean los organismos internacionales que siguen abogando porque los Estados sean más chicos, menos influyentes. Pero no es tanto, porque de hecho ya gran parte de los estudios del Fondo Monetario, incluso que es el organismo más ortodoxo, y del Banco Mundial, están abogando por sistemas públicos más amplios y eficientes. De hecho, en los años posteriores a la pandemia, no era extraño encontrarse con informes del Fondo Monetario
poniéndole a los países que no se le ocurriera volver a bajar el gasto público antes de que las economías se recuperaran y la población volviera a alcanzar los niveles de vida anteriores. Pero siempre pensando en dinamizar la empresa privada. No. Porque cuando usted habla, por ejemplo, la pandemia demostró lo débiles que eran los estados para intervenir en momentos de crisis. Sí. Fíjate que la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, solo se limitaron a hablar y a medir cosas, pero no pudieron influir en la producción de las vacunas, en la distribución de las vacunas, nada de eso. El Estado más fuerte fue el que pudo resolver a tiempo, menos. Mira, déjame Aquí decirte, nosotros, eso no se dice, casi nunca. Nosotros pudimos tener una salida favorable gracias a China. sí, porque el presidente Nixon se dio cuenta de que seguir los dictados de Estados Unidos en ese momento no le iba a permitir salvar la situación. No, nadie le vendía vacuna, los países capitalistas no le vendían la vacuna. No, claro. No, Porque pero además había toda una campaña oponiéndose a ella. Sí. Pues, no, de hecho, cuando llegó la pandemia, parecía estarse creando el ambiente político y filosófico orientado a volver a retomar el valor De lo público. del Estado, sobre todo de la salud pública. Eso parecía estarse. Y de hecho, eso se discutió bastante en el ambiente académico, en universidades incluso. Es más, yo te voy a decir, hasta una persona que nadie tacharía de izquierdista, como el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que, que había sido un error muy grande haber permitido la participación privada tan marcada en los temas de la salud pública y que eso había que volver a retomar el valor de lo público. Y se fue creando ese ambiente, pero ¿qué pasa? Viene una contraofensiva de la derecha radical en toda parte a volver a plantear el debilitamiento de lo público, del Estado. Y eso existe en República Dominicana. De hecho, esa contraofensiva fue determinante para que el presidente diera marcha atrás en muchísimas cosas y sobre todo con lo de la reforma fiscal. Sí. Eso es así. Esto es definitivamente y posibilidades que eso cambie. Hay gente que entiende que si lo público funciona mal, entonces la solución no es fortalecer lo público, sino sustituirlo por lo privado. Privatizarlo. Bueno, pero eso fue lo que convenció a una parte de la población para que apoyáramos la reforma del sector energético y su traspaso al sector privado. Fueron las productoras, las empresas generadoras de energía traspasadas, también se traspasó las distribuidoras de energía, bueno, todo el sector, hiciste una ley que facilitaba esto y el Estado se quedó muy débil. Adquirió cierta fuerza después porque un gobierno se impuso y creó 2 plantas grandes que indudablemente le da a una capacidad de maniobra, porque si no tampoco. Sí. Y las empresas distribuidoras, cuando vieron que para ganar dinero había que cobrar y habría que cobrarle a todo el mundo y que eso no era tan sencillo, decidieron devolverle su negocio al Estado. ¿Y el Estado? No, sí, el Estado la cogió y la compró. La compró. Son de las cosas que han pasado. Pero bueno, el tema es que ahora nosotros no vemos aquí en República Dominicana ninguna corriente política, y la política decide muchas cosas acá, que propugnen por un Estado más fuerte. ¿Cuántos años tenemos hablando de atención primaria en salud como una estrategia para reducir las enfermedades?
¿Cuántos años? Y reducir el costo de la salud. ¿Y por qué no se implementa? Mira, de verdad que hace muchos años, es decir, yo recuerdo haber estado participando en discusiones con Fernando Rojas, con Magdalena Rate, ya a inicio de este siglo, digamos, año 2000, 2001, y los especialistas insistían en que la solución para la reforma comenzaba por la atención primaria de salud. Estamos hablando ya de un cuarto de siglo. Sí, no 25 entra. años. Y no entra, pese a que el 58% de los ciudadanos dominicanos están adscritos al seguro subsidiado que ofrece el gobierno. Y por tanto, si el gobierno mejorara, solo el gobierno, sin intervenir el resto, eso tendría su impacto. Se terminara. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado y es un simple ejemplo? El presupuesto de este año para salud es inferior en términos proporcional al que teníamos en el 2019, antes de la pandemia. Cuando debería ser todo lo contrario. Un gobierno que ha hablado tanto, pero se hizo un plan decenal de salud, ahora reciente. ¿Y dónde está el plan? ¿Quién se rige por él? ¿Qué medidas se implementan? Mira, déjame decirte, eso de el sistema subsidiado de salud estaría llamado a funcionar relativamente bien si se había hecho como se concibió inicialmente. Es decir, si el gobierno tuviera recursos para costear lo que cuesta el servicio y asignar a los fondos, la cápita como le llaman, más o menos parecido a lo que se asigna en el sistema contributivo, y entonces ejerciera su poder de imperio para controlar que los agentes privados no impusieran su propia ley, sino que el Estado estuviera en capacidad de decirle a los médicos, a las clínicas, a los laboratorios, mire, usted tiene que regirse por estas normas y usted no puede decirle que no hay cobertura o que no va a pagar tal cosa. Y esto tiene que facturarse a tal costo. Es decir, si eso funcionara, pero para eso el Estado también tendría que tener los recursos porque es el alegato del gobierno, no tiene más dinero. De la mitad de los afiliados a la Seguridad Social que dependen del Estado, están en el régimen subsidiado, pero que eso es una chilata, eso es darle unos chelitos para que vayan a un hospital público a que le provean lo que de todas maneras le proveían antes de que existiera el sistema. Así no va a funcionar. Volviendo a la economía, el presidente anunció que va a proponer por un aumento salarial del 20% en el sector público. El sector público no sectorizado. Sí. Porque se quedan otra vez fuera de esto, zona franca, turismo. Normalmente cuando eso ocurre, eso tiende a arrastrar a los otros. Sí. Y eso estaría bien. Yo supongo también que eso es una posición negociadora porque casi siempre al final, eso es uno de los problemas que tenemos en República Dominicana, de que el Estado renuncia a su, digamos, a su rol y permite que sea que sean otros los que negocian en su nombre y tomen la decisión. Y eso se lleva al Comité Nacional de Salario, donde al final se imponen los acuerdos entre los patronos y los sindicatos. Al final se termina con aumentos más módicos, pero lo habitual es que cuando se hace un reajuste en algunos niveles, pues eso a la larga arrastra a los otros. Se supone que así debería ocurrir. Se supone, pero no siempre ocurre así. No, pero bueno, ¿lo considera apropiado el 20% del aumento salarial? Mira, si tomamos en cuenta que en la República Dominicana los salarios son muy bajos y que los
reajustes, porque yo prefiero hablar de reajustes más que de aumento. Los reajustes se hacen normalmente ex post, como decimos los economistas, es decir, se hacen, imagínate, cada 2 años. 20% pues parece lógico. Logra, digamos, recuperar la inflación acumulada en esos 2 años y digamos que se iría un poquito más adelante para neutralizar lo que sería la inflación de quizás un año adicional. De modo que por ahí me parece que la cosa iría más o menos bien. Muy bien. Ya, el otro tema que está en la agenda pública que el Estado no puede resolver es el energético, como hablábamos. La energía aquí es cara y deficitaria. Y es un problema que lo arrastramos de hace muchísimo tiempo. ¿Qué se podría hacer ahí para sacar este tema de la agenda y hablar de otra cosa? Porque ya hemos resuelto. Sí. Esta Mira, lo de la situación. energía cara es algo que obviamente que requiere de la participación de gente más especializada, pero acá el problema fundamental, bueno, hay varios problemas fundamentales. Uno es el hecho de que digamos que la producción energética se basa demasiado en combustibles importados. Que ahora no están tan caros, pero por lo general son caros. Eso ha sufrido algunos cambios, pero todavía siguen siendo, es decir, Pero siguen siendo el caros, patrón además. sigue siendo ya no tanto petróleo, pero sí carbón y gas. Pero la otra cosa está en las grandes pérdidas de las empresas, no en este caso de las empresas generadoras, pero sí de la transmisión y sobre todo de las distribuidoras. Y que obliga al Estado a buscar tanto dinero para subsidiar y aún así eso no alcanza. Y miren cómo hemos vuelto. Yo cuando vi que el presidente decidió renunciar a la reforma fiscal, yo dije, bueno, prepárense porque vamos a comenzar a pagarlo por otra vía y la primera vía por la cual la vamos a pagar es por los apagones, pues ahora ya lo estamos viendo. Son financieros los apagones. Sí, claro. Y déjenme decirles, yo no sé cómo se estará viendo las cosas en diferentes lugares, pero yo vivo muy cerca, aquí mismo en este sector, y hemos tenido días de apagones terribles. No sé si será exactamente el mismo circuito donde está el canal y donde está mi apartamento, pero ha habido días en que aún el inversor que me obligó a retomar, pues se ha descargado porque ha habido apagones muy largos. ¿Sí? Pero en pueblos y en barrios la cosa es evidentemente mucho peor. Sí. ¿Se nos ha ido el tiempo, Milice? Gracias, Isidoro, muy amable. Bueno, pues para mí siempre es un placer. Muy bien, no se vayan, damas y caballeros, porque vamos a hacer una pausa y a retornar, Altagracia Paulino va a conversar con ustedes. Bueno.